aquí el uso de sulfato de glucosamina cristalina disminuye el uso de AINES, menor costo, menor necesidad de analgésicos, menor de visitas al médico, menor necesidad de radiográficas seriadas, menor número de endoscopías digestivas. Entonces, definitivamente también es una alternativa si lo quiero medir desde el punto de vista de farmacoeconomía. Y si lo medimos desde el punto de vista de seguridad, todos los estudios hechos en sulfato de glucosamina cristalina, los efectos adversos son tan igual que placebo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les puedo concluir hasta ahí? Hasta ahí les puedo concluir que el sulfato de glucosamina cristalina me disminuye el dolor, mejora la funcionalidad del paciente, menor necesidad de uso de AINES. En muchos estudios habla que puedo retrasar la necesidad de prótesis, como este paciente de 44 años, no tiene 64 años. ¿De acuerdo? Esas son las conclusiones. Yo no les estoy diciendo que voy a regenerar, no estoy diciendo otro tipo de patologías. ¿De acuerdo? Ese es el lugar de los CISADOA, en este caso el sulfato de glucosamina cristalina. No, pero doctor, la guía de ortopedia de Estados Unidos, pero doctor, la guía ACO, pero doctor, la guía de ACR. Perfecto. Para entender la guía OARCI, la americana, de ahí también parte lo que es la ACR, habla que la glucosamina, nivel de evidencia cero, igual que placebo. ¿Por qué? Porque los estudios fueron hechos en clorhidrato de glucosamina. ¿De acuerdo? Fíjense la estructura del clorhidrato de glucosamina, que es distinto al sulfato de glucosamina. Y si yo veo la estructura molecular del sulfato de glucosamina cristalina, es completamente distinta. Por eso que, si bien la guía ESEO, la europea, no la americana, de 2019, pone como primer nivel de tratamiento de CISADOAS la sulfato de glucosamina cristalina. Y revisa, ahí está la guía, ahí está la referencia. Alguna vez, depende si al mismo grupo invitamos una charla, podemos desarrollar la guía o ver por nivel de evidencia las recomendaciones de tratamiento farmacológico y no farmacológico en osteoartritis de rodilla, para poder responder muchas preguntas sueltas que no les puedo dar datos puntuales para poder satisfacer muchas de sus preguntas. Entonces, a este paciente del caso final, que lo puse al final para poder desarrollar glucosamina, probablemente sea el fenotipo más frecuente de osteoartritis que tengamos. Probablemente sea el paciente más común que tengamos. Entonces, en este escenario, la glucosamina va a ir muy bien en la forma de sulfato cristalina. ¿Qué les puedo concluir? Que todo paciente con osteoartritis debemos individualizar el tratamiento. ¿De acuerdo? Como lo hemos hecho en estos tres casos. Los tres tenían osteoartritis de rodilla, pero eran muy distintos. Probablemente en el tercero, como menciono, es la forma probablemente más frecuente de presentación, la glucosamina sea una buena alternativa por la evidencia que tiene para todo lo que he mencionado como sus, digamos, sus beneficios, a diferencia de los dos primeros casos. Por eso, a veces muchos médicos tienen una mala experiencia con glucosamina, más que sea un fracaso del tratamiento, sea porque no han individualizado el tratamiento, o desconozcan la presencia de diagnósticos diferenciales, o se desconozcan los fenotipos de osteoartritis. Entender que tenemos una respuesta variada a la osteoartritis según diferentes tipos de fenotipo, y tienen que saber que actualmente los nuevos estudios de osteoartritis se están haciendo por medio de fenotipos, están tratando de agrupar los fenotipos, y probablemente las nuevas guías de tratamiento las tengamos con respecto a fenotipos. Hay nuevas clasificaciones de fenotipos por resonancia, hay nuevas clasificaciones de fenotipos por clínica, hay nuevas clasificaciones de fenotipos por artroscopía. Hay un fenotipo meniscal, por ejemplo, ¿no? Y esa es una clasificación por resonancia o artroscopía, tiene un tipo de tratamiento, tiene un tipo de comportamiento, ¿no? Eso sería ver para otro tipo de temas, si es que seguimos con el mismo grupo, que sería ideal para no repetir muchos conceptos, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Eso sería todo lo que tengo que transmitir, y me imagino que habrá algunas preguntas, ¿no?, del público. Muchísimas gracias, doctor Madariaga. Espero haber transmitido todas las preguntas que hicieron sobre los casos, pero abrimos esta sección también para algunas preguntas y respuestas que quieran seguir realizando. En el último caso que vimos también, que quería resaltar que también iría muy bien, ahí sí le daría terapia física y rehabilitación.
porque ese paciente necesita fortalecimiento de cuádriceps, sería el paciente ideal. Y no solamente eso, también ese paciente tiene indicación de uso de rodilleras articuladas para tratar de evitar la progresión a ese geno bajo, ¿no? Sería una muy buena alternativa a estos dos tipos de intervención no farmacológica en el último caso, ¿no? Ahí el doctor Criado había aumentado también un comentario que decía que probablemente una corrección quirúrgica del eje, corrección del varo. Sí, una osteotomía es una alternativa. Lamentablemente se ha visto que la osteotomía tiene un tiempo de vida muy corto, igual el paciente termina en prótesis, ¿no? Bajo ese estudio ya no se utiliza mucho, pero es una alternativa. Una osteotomía es una alternativa en el paciente, siendo siempre una cirugía, ¿no? Tenemos otra pregunta de parte del doctor Sánchez, que es, ¿la depresión aumenta a niveles de IL? ¿Perdón? Nos pregunta si la depresión aumenta a niveles de IL. ¿De IL? La depresión aumenta los niveles, imagínense, de interloquina. Debe ser al revés. Lo que se ha visto, que muchas interloquinas, sobre todo la interloquina 1 y la interloquina 17, pasan la barrera hematoencefálica y sí, son causantes en pacientes con inflamatorias de depresión, trastorno del ánimo, insomnio y depresión. Demostrado. Porque se ha visto en pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, que reciben tratamiento contra anticuerpos monoclonales contra estas interloquinas, tienen menor fatiga, insomnio, trastorno del ánimo que aquellos que han sido tratados con otros mecanismos de acción como anti-TNF o etcétera, ¿no? Una muy buena pregunta, ¿sí? El doctor Saldarriaga nos pregunta, ¿en qué casos se indica el colágeno hidrolizado para pacientes con osteoartrosis? Definitivamente, cuando tratamos de usar los ISADOAs, tratamos de siempre utilizar el método científico, la mayor evidencia posible, ¿de acuerdo? Y partiendo de eso, evidencia que hay, el uso de condroitin sulfato tiene muy buena evidencia para la osteoartritis de mano. El sulfato de glucosamina cristalina para la osteoartritis de rodilla. No extrapolen lo que menciona. El doctor dijo esto, hay que darle la osteoartritis de rodilla, de codo. No hay estudios para esos segmentos. Tampoco hay estudios para segmento axial, para espondiloartritis cervical dorsal y lumbar. Otra alternativa son los insaponificables, también tiene estudios bastante buenos en cadera, es el que más tiene estudios en cadera, en rodilla también lo tiene. Lamentablemente el colágeno no tiene muchos estudios, no ha pasado esa barrera, ¿de acuerdo? Si ustedes revisan cualquier guía, ahí sí métanse a las guías que quieran, americana, europea, por ortopedistas, lamentablemente todavía no tiene un lugar. Entonces, si ustedes me preguntan, doctor Noriega, ¿usted no usa colágeno? Sí lo puede usar o sí lo uso, pero aquellos pacientes de que he fracasado otras alternativas, he intentado otro tipo de cisadoas que tienen mayor cantidad de estudios, mayor cantidad de evidencia, o tengan alergia a estos, por ejemplo, muchos de los sustratos de las glucosaminas están hechas a partir de lo que son mariscos y hay alergia, o los insaponificables están hechos de aguacate y de soya y son alérgicos, probablemente sí, se pueden utilizar aquellos cisadoas, pero tratando de ir de la mayor evidencia posible a la menor evidencia, ¿sí? El doctor Ruber nos pregunta si la glucosamina se potencia con la condroitina o se sinergiza, o hace sinergia. Ninguna de las dos, en verdad, porque los estudios hechos con glucosamina están dirigidos hacia la rodilla. Lamentablemente, cuando se ha estudiado individualmente, la condroitin sulfato no nos ayuda para la osteoartritis de rodilla, pero sí nos ayuda para la osteoartritis de manos. Si hay de usar algún cisadoa para osteoartritis de manos, el condroitin sulfato sería la mejor alternativa. El doctor Saldarriaga pregunta, ¿en qué beneficia la efectividad de la glucosamina, su asociación con condroitin sulfato? Acabo de responderla, ¿no? De que no. El doctor Serna pregunta, ¿hasta qué nivel de artrosis se puede usar Dinaflex y Dolodinaflex y las consecuencias de abandono de tratamiento? No hay un tiempo. Cuando se estudia una revisión sistemática sobre el uso de glucosaminas, que es el cisadoa que tiene estudios a mayor largo plazo, el resto de cisadoas tienen estudios a 6 meses a 1 año, el máximo tiempo de estudios es a 3 años. Entonces, tienes estudios en los cuales se menciona que es eficaz y seguro hasta 3 años. Luego de allá no hay respuesta. Lo que se sabe es que como son medicamentos que tienen los mismos efectos adversos que placebo, se puede utilizar en forma crónica. Antes de la aparición de estas revisiones sistemáticas, como opinión de expertos, había y se decía, de las guías OARSI, que cuando se utilizaba la glucosamina, se podría utilizar una vez que por lo menos 6 meses, si el paciente tuvo una buena respuesta, se puede utilizar en forma interdiaria, o si es que también se podía suspender
y reiniciar inmediatamente el paciente regrese con síntomas, pero no hay estudios dirigidos hacia esa respuesta, ¿sí? Tenemos una consulta de índole personal que dice: tengo 36 años y me diagnosticaron artrosis de rodilla y cadera izquierda. ¿Qué tratamiento recomienda? Bueno, usted es una persona bastante joven, espectador anónimo. En todo caso, probablemente a nivel de la cadera habría que plantear que sea una osteoartritis secundaria, probablemente un síndrome de pinzamiento femoroacetabular o de repente una displasia de cadera. Habría que ver su caso individual, ¿no? El tratamiento es individual para eso. De rodillas, a lo mejor igual, de repente es un dolor referido de cadera, ¿no? Pero habría que ver una paciente muy joven y valdría la pena en ella estudiar, o él, no sé si será hombre o mujer, una causa secundaria, ¿no? El doctor Saldarriaga nos pregunta si existe diferencia en la generación de casos nuevos de diabetes, si se usa glucosamina sulfato o glucosamina cristalina. Es una muy buena pregunta. Justamente algo interesante que hay que ver es de que, por ejemplo, les habrá pasado, ¿no? Llega un paciente y le dice: doctor, mi hija ha venido del extranjero, ¿no? Así como gran cosa, y me ha traído este frasco, ¿no? Y le estoy un frasco ahí con 500 pastillas de glucosamina. Entender que en Estados Unidos la glucosamina no es considerada un fármaco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no pasa por FDA. Y fíjense, ahí dice que not approved by FDA. Es considerado un nutriente. Por lo tanto, no necesita esa regulación. Y estudios un poco antiguos, ¿sabes? En los años 90 se hizo. Se llama Under the Shelf, ¿no? Se sacó todos aquellos frascos de las farmacias que había ya, que decían diferentes, todas te dicen, la mayoría son de 500 miligramos, 3 tomadas al día, y se comenzaron a gozar las concentraciones. Y se dieron sorpresas de que aquellas que decían que tenían 1.5 gramos tenían desde 400, 500 miligramos hasta 5 gramos de glucosa. ¿Por qué? Porque si no es un medicamento, es como que vendas un chicle, no me interesa mucho la concentración, con tal que no sea dañina, la que diga. Y no respetaban lo que decía el inserto. Y sí, en esos estudios se vio que muchos pacientes elevaban los niveles de glucosa, ¿de acuerdo? Se elevaban los niveles de glucosa. Si nos vamos a los estudios de sulfato de glucosamina cristalina, no se vio ninguna diferencia en todos los estudios. Fue tan igual como placebo. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta. El doctor Saavedra nos comenta sobre la asociación con MSM. Bueno, de acuerdo, ese es un analgésico que está añadido a muchas de las glucosaminas. Lamentablemente no hay evidencia. Más que... Sí, seguimos, sí. El doctor Saldarriaga pregunta sobre casos de osteoartrosis de rodilla grado 1 y 2. ¿Cuál es el tiempo máximo de uso de glucosamina? Sí, justamente, pues como todo en medicina, el diagnóstico temprano es lo mejor, ¿sí? El diagnóstico temprano es lo mejor y va a tener más éxito si encuentra un paciente grado 1 o grado 2. Como respondí anteriormente, todos los estudios hay hasta 3 años, ¿no? Hasta 3 años. Obviamente, como es un medicamento que tiene efectos adversos tan igual que placebo, obviamente por lógica podemos utilizarlo. Y a lo mejor usar las dos formas, como le dije, personalmente, ¿qué hago yo? Lo comienzo a dar interdiario, ¿no? Excelente. No tenemos más preguntas, doctor Madariaga. Creo que podemos cerrar aquí. Bueno, a todos los médicos presentes les agradecemos su tiempo, les agradecemos la participación activa que